Hola Kikis, bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis y Oportunidades, el podcast en donde hablamos de todo un poco y hablamos un montón de ese poco. ¿Eres jefe? ¿Te ha tocado empezar desde las bases? ¿O a lo mejor crees que tienes una historia difícil superando obstáculos? A lo mejor te toca entrarle de lleno a un proyecto sin tener todo el contexto de lo que vas a hacer, pero no te das por rendido y buscas siempre inspiración para entrarle con todos esos proyectos. Pues entonces te pedimos que te quedes en este episodio porque ahora vamos a hablar de cómo convertir las crisis del trabajo en oportunidades. Kiki, el momento de brillar, de volver a empezar. Crisis y Oportunidades, el podcast de crecimiento personal. Comenzamos. Hola Kiki, ya sabes que somos dos locos del emprendimiento y el crecimiento personal. Soy Mike. Si no has visto ninguno de nuestros episodios, te invitamos a que vayas y veas uno de los 15 episodios que ya grabamos. Y en este viaje me acompaña mi compañero de fórmula, el gran maestro blanco, José Alfredo Jiménez. Brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ondas, my Kikis? Hoy no vamos a hacer dos, vamos a hacer tres. Como ya vieron en la miniatura, en la presentación, a mí me da risa esos podcasts, fíjate, que ponen gran presentación y aquí y allá, y en la miniatura viste quién va a estar, ¿verdad? Es más, en el título dice quién va a estar en el podcast, pero a la entrada le hacen ahí toda esa palafernalia para que quede bonito, ¿verdad? Pero hoy somos tres. No me jodas. Lo hice yo con Fénix. Por eso así. dije A mí algunos podcasts. A mí me dio risa porque cuando vi ese video, yo pensé que solo a mí me estabas enfocando y ahí estábamos. Pues los yo tres. te dije, hay toma abierta igual ahorita, ya vieron a la invitada, así Claro. que... Por eso no hice mucho énfasis en que una invitada está ahí. Hoy tenemos nuestro episodio de personas que han atravesado crisis y la han convertido en oportunidades a una persona a quien admiramos mucho. Ella es una coach, ella está graduada en mercadeo, en marketing. No vamos a entrar mucho a ese detalle porque pues no vamos a terminar nunca. Pero es especialista también en banca y en cuestiones de la vida. No vamos a detener mucho en esta onda. Así que en este episodio nos acompaña Karen Julián, ¿verdad? Mi estimada Karen, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los kikis que, bueno, nos ven, nos escuchan también. Un placerazo estar con ustedes, que los admiro un montonazo a los dos, como dos maestros. Y bueno, aquí estoy para lo que nos lleve en este viaje. Bien, perfecto. Ya vieron que está un poquito nerviosa. Sí, Se vale, un poquito. obviamente se vale estar así porque cuando es primera vez, siempre las primeras veces no sale como esperamos. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos quieres empezar contando? Bueno, Si te parece bien, dale. ¿quién es Karen Julián? Bueno, es una soñadora que aprendió a poner acción a esos sueños, creo, cuando conocí el mundo de coaching. Ya me fui bien adelante. Creo que soy una mujer luchadora que ha trabajado durante bastante tiempo en poder seguir aprendiendo de mí, de poder aprender de la vida, de agradecer la oportunidad que tenemos aquí, porque creo que de ahí hay una oportunidad de estar en esta tierra para hacer un montón de cosas. Trabajo, la estudio todo el tiempo, y una de las cosas más grandes que hago pues es acompañar a personas desde donde estoy ahora actualmente y desde donde he estado en mis años pasados. Está bien chava. Se mira bien chavita todavía. Sí, es que me veo así y Sí. me encanta verme así. Ojalá que me siga viendo así. Muy bien. ¿De dónde sos originaria? Mire, yo soy originaria de Metapán, ¿verdad? De Metapán, para quien esté fuera de El Salvador, o sea, salvadoreña, del departamento de Santa Ana, que ahora ya es Santa Ana Centro, creo, con el cambio. Entonces soy, o no sé qué Santa Ana es, pero soy de Santa Ana Norte, perdón. No, sí, es para allá. Sí, Santa Ana Norte, metapaneca.
Si lo quieren ver geográficamente, estoy a media hora de una frontera conectada con Guatemala. Con Guatemala. ¿Hace cuánto trabajas? Trabajo hace como 13 años, más o menos, y justo curioso, esta semana estoy celebrando 11 años en la banca. Entonces ha sido una trayectoria bien grande. No empecé en la banca directamente, pero sí ha sido un caminar que les puedo contar, entre crisis y oportunidades totalmente. ¿Alguna crisis que recordes de esta trayectoria de 13 años? Porque no lo vamos a limitar solo a los 11, sino de los 13 años que llevas laborando. Sí, creo que la primera, la primera fue empezar a trabajar, ¿verdad? Cuando en la universidad no solo te dan cosas, te dicen, ve a leer el libro, ve a no sé qué, pero realmente no te dicen lo que va a ser un trabajo real, lo que va a significar atender clientes, lo que va a significar atender quejas, ¿verdad? Personas molestas o los mismos colaboradores, ¿verdad? Que vas a ser compañero de alguien más que piensa, siente y hace un montón de cosas diferentes. Entonces creo que desde ahí empezó en mi primer trabajo, mi primera crisis, que curiosamente, fíjate que cuando me acuerdo, yo entro y justo 2 días después la persona, la dueña, sale de maternidad. Entonces me quedé literalmente en mis 2 días de inducción y bienvenida, pase adelante, gracias por participar, aquí está este volado, es para usted. Era volado creo que ya en uno de los episodios, de los lo hemos episodios dicho, lo han pero dicho. también siempre lo podemos seguir aclarando. Volado aquí en nuestro país tiene más de 60 significados. Volado puede ser una taza, puede ser el lápiz del iPad, un teléfono, un mouse. Cuando no recordamos el nombre o no lo sabemos, decimos volado. Decimos Chunche volado, también chunche. decimos aquí en Sí. El Salvador. Bien, entonces empezás a trabajar hace 13 años, pero trabajabas siempre allá en Metapán o ya estabas aquí en la capital. Trabajaba en Metapán y estudiaba en Santa Ana, o sea, estudiaba 1 hora. Okay. Entonces viajaba todos los días. Ajá. En la tarde, salía de trabajar, viajaba 1 hora a estudiar y luego me regresaba para el siguiente día ir a trabajar. Entonces ahí empecé con la primera crisis porque era adaptarme a estudiar, trabajar y viajar. O sea, eran ya tres cosas, ¿no? Entonces el poder de la palabra, porque yo era como, quiero un trabajo donde pueda viajar, pero no especifiqué ¿Qué tipo de viaje? qué tipo de viaje, qué tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, Okay. así empecé. La verdad, el ciclo, híjole, fue difícil, fue bien complicado adaptarme, gracias a mis compañeros que estuvieron ahí para poderme apoyar en la universidad en ese momento. Por eso creo que es tan importante hacer buenas relaciones, de hacer buenas relaciones, ser buen compañero, porque eso te abre después las puertas que necesitas. Y bien, entonces ahí empezó el tema, no dormía, comía a medias, el ciclo sentía que se iba a ir ¿verdad? ¿Qué es al? Que se iba a ir ¿Al al- pasado al- o al Sí. qué? Sí, al Algo. mismísimo, Ok. ¿verdad? Ti, 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 ti. No, O sea, aquí no ponemos ruidos de eso. ¿verdad? No, No, yo no sí. pongo pito. Ajá. Yo sí, Vaya, en mi muy mente bien. van a perdonar. Muy bien. Tú te autocensuras. Así es, me Lo autocensuro. que querías decir es al carajo, a Ah, la chingada, al carajo, a la así. mierda. Ok. Al No, carajo. yo pongo Dejémoslo ahí, opciones, ¿verdad? dejémoslo ahí. La primera. Ok, Sí. se iba a ir. Sí, Ibas a perder el ciclo. O sea, según cómo iba, porque en serio era levantarme, ir a trabajar, viajar, estudiar, regresar a mi casa, tener tarea, luego otra vez el mismo ritmo. Pero justo ahí empecé, bueno, la crisis era, creo que voy a dejar el ciclo, creo que no sé qué estoy haciendo, no sé en qué momento dije que sí a esto, pero luego dije, pero estoy empezando ya mi tiempo laboral. ¿No? Ya empecé a sumar en mi currículum, ya ahí había experiencia, ya había empezado a tomarle gusto a lo que estaba haciendo. Y dije, bueno, creo que en algo me va a servir. Y adicional, pues también ganaba un poco de dinero, ¿verdad? Que me servía para mi época de estudiante. Entonces, creo que ahí dije, oh, hay cosas buenas, entonces voy a continuar en esto. En ese camino casi hice 2 años y medio. O sea, lo que había sido una época de solo 4 meses de cuidar una maternidad se convirtió en casi 2 años y medio, 2 años y medio. más o menos. ¿Cómo llegaste a la banca?
Llegó a la banca otra vez relaciones, ¿verdad? Creo enormemente en que hay que cuidar mucho las relaciones. Cuiden a las personas con las que están, eso es importante. Yo estudiaba en el colegio, pues allá, ¿verdad? En Metapán, y ahí andaba, y aquí voy a mencionar otra parte que fue bien importante para mí, que fue el divorcio de mis padres, que fue una parte que marcó un montón, porque curiosamente, ¿verdad? Yo, cuando mis padres se divorcian, en lugar de convertirme en la adolescente rebelde, me convierto en lo contrario. Entonces empiezo a ser más aplicada, empiezo a estudiar más, empiezo a meterme en una cosa, en otra, que era un poco para salir de la realidad, pero yo estaba metida en todo. Si había basquetbol, era basquetbol; si había fútbol, era fútbol; si había actividades de oratoria, era oratoria; si había oratoria, era todo lo que podía. Entonces eso me hizo de alguna forma generar marca, sin saberlo, con los papás del colegio. Entonces ellos sabían, incluso había, cuando teníamos torneos de primer ciclo, a veces pedían a alguien que les ayudara a los niños, que pichara, por ejemplo, en el softball. Entonces, pues yo jugaba con uno de esos equipos, entonces era las mamás, pero conocía a las mamás. Entonces, ¿por qué extendí esta historia? Porque justo de ahí nace mi catapulta hacia el banco, en el sentido de que una de las mamás, que era gerente de un banco en ese momento, fue la que me recomendó cuando una de las sucursales del banco pues iba a abrir, ¿verdad? Y entonces ella me dijo: Karen, va a abrir una sucursal, quiere aplicar. Y yo, la verdad, yo sí no soy del grupo. De toda mi vida soñé trabajar en banca, no soy de ese equipo. No lo pensaba, yo lo veía demasiado lejos, demasiado grande. Entonces le dije: pero mire, yo no tengo experiencia en la banca, ¿verdad? Cero. Y me dijo: no hay problema, ¿verdad? La voy a recomendar. Que alguien te diga de verdad, te voy a recomendar, es un peso, es una responsabilidad, pero se siente tan genial, porque es como sentís: algo he hecho por ahí bien, que ha quedado en la mente de alguien. Entonces, y justo, ¿verdad? Me recomendaron. Cuando fui a la primera entrevista, después me contaron que habían llevado ya algunas semanas buscando. Lo curioso fue cuando me dijeron la posición, ¿verdad? Cuando me dicen: mire, están buscando jefe de agencia. Y yo: pero, ¿cómo? No, ¿verdad? No tengo esa experiencia. Y luego me meto en el mundo de: ¿cómo voy a ser jefe de una agencia de banco? No tengo ninguna experiencia, no sé, o sea. Pero la verdad es que bueno, creo que era el camino, y quedé. O sea, yo no lo podía ni creer cuando me llamaron. Yo decía: no puede ser esto, que alguien me pellizque. Esos momentos que te dan una noticia así, que me pellizquen, porque no, creo que esto no me está pasando a mí. Y bueno, ahí empezó mi recorrido, justamente hace 11 años. Hace 11 años. 11 Voy a años. regresar un poquito, voy a retroceder, ya que tocaste el tema familiar. ¿Hija única o tenés hermanas? Tengo hermanos. Hermanos. ¿Cuántos hermanos? Tengo 2, una hermana mayor y uno menor. Una menor. Ok. Casada, soltera, viuda, no se puede decir, puntos suspensivos. No, felizmente soltera. Felizmente soltera, perfecto. ¿Qué fue lo más difícil del momento en que se separan tus papás? Porque comentás o compartís que te dedicaste a ser más aplicada, que lo que se esperaba o lo que la sociedad de repente espera es que nos volvamos rebeldes. Sí, te Pero juro. hiciste lo contrario. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento o en tu vida? Pues quizá pensando un poco, es que, bueno, hace de eso, no voy a decir cuántos años, pero bueno, sí, como 20 y tantos de años que pasó. Antes el tema de la familia era un núcleo tan respetado. Ser hija de un divorcio era un hito, ¿verdad? Bien de que de verdad era, ¿verdad? Divorcio, no sé qué. O sea, antes era así. Y en pueblos,
perdón a los metapanecos que dicen que somos ciudad, pero yo digo que es pueblo. Pueblo chico. De ahí viene el dicho, pueblo chico, infierno grande. Literal, eso es una realidad, lo viví. Sí. Entonces, en pueblos así, más complicado todavía, ¿verdad? La familia, el apellido, el abuelenco, todas esas cosas se cuidaban un montón. Entonces era primero enfrentarme a decir, mis papás se divorciaron. Y luego era, entre la edad que yo tenía, quedarme con mi papá, porque en mi caso nos quedamos con mi papá, no fue con la mamá, como normalmente pasa. Entonces era, de verdad que empecé o sea, eso no me va a pasar a mí. Sinceramente fue un poco de mi pensamiento, lo llevé y me acompañó hasta la universidad, creo que fue un impulsor, no tan sano en ese momento, ahora lo veo, pero me llevó, Claro. o sea, me impulsó, que era, esto no me va a pasar a mí. Yo me caso y me divorcio, mis hijos se vienen conmigo. Entonces, mentalmente yo me estaba divorciando antes, pero era, yo necesito salir adelante. Era eso, necesito salir adelante. Entonces, creo que eso fue lo que me dio el impulso para vivir el divorcio de manera distinta de cómo normalmente he visto o la misma sociedad piensa que pasa. Te juro que hasta me pusieron psicólogo porque pensaron que algo me pasaba así de qué le pasa a esta niña de verdad. Por ser no lo normal, te pusieron psicólogo. Correcto, o sea, esperaban de la rebeldía, el no sé qué. No, era, no, venga al psicólogo porque yo las primeras sesiones con el psicólogo yo me sentaba y era, no sé qué estoy haciendo aquí. Pero él fue súper inteligente, creo que un profesional al fin. Supo llevar la relación y también le agradezco porque él me indujo en la parte de la lectura. ¿Tu papá? El psicólogo. Ah, el psicólogo. El psicólogo, Ok, ajá. sí. Me empezó a recomendar libros de adolescencia en ese momento que creo que los adolescentes deberían de leer, ¿verdad? Entonces, una oportunidad súper grande porque lees, ¿verdad? Lees las horas que te dejan, lees los libros, pero no profundizaba. Mi núcleo familiar no era de profundizar en lectura. Él lo hizo conmigo. Entonces también dije, qué chévere. Abrió un mundo bien grande a nivel de lectura también en ese momento. Ok. ¿Qué le gusta hacer a Karin, Julian? En lo personal, antes de que nos metamos bien de lleno, vamos como aterrizando. O sea, a ver hasta dónde vamos. ¿Qué es lo que te gusta? Me gusta bailar un montón. Ajá. Bailar creo que para mí es la forma de sacar todo el estrés que puedo tener. Me encanta hacerlo. Me gusta el basquetbol. Lo dejé de jugar, pero lo veo, lo disfruto, peleo y todo, viendo basquetbol. Me encanta viajar. He tenido la bendición de hacerlo y lo disfruto cada vez que lo hago. Me encanta. La primera vez que me subí a un avión literal fue unas lágrimas que salieron de mis ojos de la alegría que tenía de que lo había logrado. Entonces disfruto hacerlo porque aprendes un montón, o sea, conoces, ves, etc. Mis ratos libres en mi casa, cuando tengo ratos libres, bajo la revolución un poco porque sí tengo un día bastante agitado. ¿Qué más te puedo decir? Me encantan los perros, tengo 3. ¿Perros? Tengo 3 perros. ¿Cómo se llaman Los amo. los perros? Se llama Kian, Uno, Yoki y Rufo. Rofo, Yoki y Kian. Okay. ¿Cómo le llamas? O sea, cuando les tenés que llamar a todos, ¿cómo hacer? Kian, Trabalengua. Rufo, Yoki. Sí. Chuchu, bebé. No, bebés, ven. Literal. Okay. ¿Qué cosas te entristecen? Creo que cuando algo no sale como quiero, ¿verdad? Cuando he trabajado bastante, de repente sí me da un poquito la depre, ¿verdad? Me da tristeza. No, también la injusticia. Es como un poco la respuesta de mis universos, pero la injusticia mundial también, ¿verdad? O sea, cosas que pasan y decís, o sea, ¿por qué pasan estas cosas? Qué injusto como humano que hagamos cosas como esa en el mundo, pero eso también me entristece. Pocas cosas, la verdad que pocas cosas. Trato de mantener el ánimo. Ajá. Ok. Vamos entonces a la parte de tu experiencia en punk. Démosle.
¿Algo que quisieras compartir sobre alguna crisis que recordes y cómo la sacaste adelante? Bueno, varias. O sea, 11 años viendo el lado comercial son varias, pero una de las primeras y creo que la que más es que cuando yo empecé, era mi primera experiencia como jefe y yo creo que la palabra jefe o líder trae en letras chiquitas una que dice responsabilidad, pero no la ves en ese momento tan a profundidad, al menos yo no lo hice, no la vi tan a profundidad y mi equipo era solo mujeres, o sea, solo mujeres. Aprecio y valoro ser mujer 100%, pero emocionalmente somos una cadena, ¿verdad? Entonces se imaginan, y ahí me enfrenté a mi carácter mucho. Desde tu perspectiva, ¿es difícil resolver diferencias o situaciones más entre mujeres que con hombres? Es que Vos ¿sabes? como jefe, vos como jefe. ¿Sabes lo que sucede? O lo que vi, por ejemplo, porque yo venía de trabajar con hombres y luego paso a trabajar solo con mujeres. Fue esa parte. Entonces, nosotras, o algunas, pero no quiero generalizar, si hablo de mí, de repente la emoción te gana. Entonces, sos como bien emocional. Entonces, le decís, mire, esta taza la puso mal, ¿verdad? Dependiendo de cómo estaba, o se pone a llorar, o se enoja, o solo te dice está bien, pero está ese saborcito que no gustó y de repente no te habla todo el día. Entonces con los hombres era en la mañana, le decía, mire, esta taza la puso mal, y él me decía, vaya. Entonces se enojaba, pero en la tarde, hey, tomemos café, ¿verdad? Sí, tomemos café, comamos pan, no sé. Ajá. Y ya, En la taza que deje mal puesta. en la taza quedamos puesta. Ajá. Entonces esa sí, Sí es hay, una sí diferencia. hay una diferencia marcada, tiene que ver la emocionalidad. Es decir, me refiero a que, por ejemplo, en mi experiencia, yo he trabajado más con mujeres, pero yo tener rollo con mujeres, no, pero entre mujer y mujer sí se tienen rollo. Si yo estoy enojado con José Alfredo lo sabe, me puede putear, me puede decir, "¿Vos qué te pasa, maje?" Aquí, bueno, cuando estábamos en la escuela, no yo con José Alfredo, sino que cuando éramos jóvenes, en las escuelas era muy común que si nosotros varones teníamos diferencias, nos íbamos al cafetalón, le llamábamos. Para los que son salvadoreños lo van a identificar, tecleños más que todo. Pero nos íbamos a un predio y nos dábamos un par de cachimbazos o golpes y ya, pues, si ya no nos volvíamos a hablar, pues no nos volvíamos a hablar. Pero si no, ahí resolvíamos diferencias. En cambio, yo me he encontrado, o por lo menos las personas con las que trabajé cuando eran solo mujeres, que entre ellas se chulean, se dicen qué bonito el vestido, qué bonito te quedó el pelo, no sé, cualquier cosa, pero se dan la vuelta y ya la empiezan a tijerear, decimos. Será lo mismo también en otros lados. En cambio, con los hombres, yo eso lo veo bien poco, cuando tenemos diferencias, pero siempre es algo que me gusta preguntar. Las mujeres son más complejas a la hora de sus emociones con mujeres. Creo que es menos con hombres, ¿no? Sí. Pero sí fue una diferencia marcada trabajar solo con mujeres. Sí, para mí lo fue. Ajá. Eran dos, bueno, tres. Primero, ya lo dijo el maestro, pueblo chico, infierno grande. Segundo, con algunas de ellas ya me conocía, ¿verdad? Ujú. Colegio, o Ok. compañeras, o de repente solo en el mismo bachillerato y así. Y luego todas solo mujeres. Entonces, es que te juro, literal, hasta atraes el ciclo menstrual. O sea, eso es cierto. Así, se coordina. Sí, es cierto, o sea, Eso. hasta eso. Entonces, y mi primer peldaño de jefe, ¿verdad? De jefe líder. Era mi primer peldaño. Y había mucho que corregir a nivel de carácter para mí en ese momento. Entonces, un montón de errores, varios conflictos, varias cosas, hasta el punto de sentarme un momento
o sea, mi jefe decirme, Karen, los resultados van muy bien, pero, o sea, el tema personal no, ¿verdad? Ese no va muy bien. Entonces, ¿De qué te acusaban? ¿O de qué se quejaba tu equipo? de mi carácter fuerte, de que de repente no tenía forma de decir las cosas, de que era muy directa, ¿verdad? De que exigía mucho. Entonces, y- ¿Y en ese momento sí era o no era? era así. Ok. Total, Ok. hoy lo veo y sí, sí. O sea, tampoco es que un 100%, no era tan villana, sí, o sea, también tenía mis ¿Pero cosas, lo pero asociabas con villana? Es decir, ser así, directa, pedir las cosas de una forma, si no estás trabajando, pues mira, pusiste mal la taza, trabaja mejor. ¿Lo asocias con villana? en aquel entonces Sí. sí, lo asociaba. Ajá. Es como la de los cuentos, la de la novela mala, o sea, Pasa aquí en El Salvador, no sé si ustedes concuerdan, pero pasa que en El Salvador le damos muchas vueltas a las cosas. O sea, para que la mara de gestión del talento, y yo estuve en pura gestión del talento, el jefe le tiene que decir al colaborador, mire, siéntese, yo quiero decirle algo, pero quiero que no tome personal esto, porque yo sé que no es usted, que es el ambiente, pero es que fíjese que yo quiero decirle. Y yo he tenido experiencia trabajando con mexicanos y colombianos. Y esos tipos van a la yugular directo. directo. Y no lo ven mal, pero en nuestro país sí. Sí. Y es como un poco desequilibrante porque es parte de tu personalidad el hecho de trabajar como trabajas. Pero, ¿cómo hiciste entonces para manejar esa forma malévola de trabajar? Claro. Mira, o sea, La villana. te juro, en serio, literal que sí, es que pues, me acuerdo, me da risa, pero en aquel momento yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? ¿De qué forma lo digo? Y entonces empiezo a ajustar mi personalidad a lo que se suponía me estaban pidiendo. ¿Verdad? Entonces a bajar el tono, a venga, suavecito, porque la comunicación asertiva se confunde. ¿Verdad? O sea, la comunicación se confunde. Entonces, empezó a eso y lo peor no fue, o sea, lo peor ahí fue de que así como empiezo a girar mi personalidad, empieza mi energía a caer. Y mi amor a lo que estaba haciendo a verse conflictuado. Porque era, decían, o sea, ¿qué hago aquí? Le tenía que dar una noticia y me sentaba, ¿cómo la digo? ¿Qué digo? ¿Será que esta palabra es la correcta? ¿Será que de esta manera? ¿Será que subo la ceja, que la bajo, que muevo una mano, que no la muevo? O sea, entonces empieza esa conversación interna bien complicada. Entonces, empecé a perderme en el camino, digamos, ¿verdad? A dejar de sentirme identificada también con la organización y conmigo. O sea, sentía que estaba haciendo algo que querían, pero yo no estaba haciendo yo. Y eso estaba ya significando levantarme de mal humor, o sea, me quedaba en el carro, respiraba profundo, o sea, y ya era, bájate, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Entonces, todo va a estar bien. Entonces me bajaba, ponía un pie y ¿qué tal? Buenos días. O sea, no sabía si decir buenos días en voz alta, buenos días en voz baja. O sea, si la ropa que me había puesto era la indicada o no. O sea, Okay. a ese nivel, o sea, de verdad, a ese nivel fue. ¿Cuánto tiempo pasaste así? Pasé así un rango de meses, ¿verdad? Un rango de meses porque es que vamos tan rápido en el tiempo, yo no creo que el tiempo vaya rápido, nosotros vamos tan rápido en el tiempo que de repente hace una semana o 2 meses, no sé, pero sí fueron varios meses, que no, me empecé a... Hay una teoría de la aceleración del tiempo. Es bien interesante, yo la leí la semana pasada, y es que nosotros, los seres humanos, es una teoría nada más. O bueno, es una hipótesis. Primero es hipótesis y luego es teoría. Cuando se nos acerca nuestra muerte, el tiempo se empieza a acelerar. Por eso lo quise aclarar, porque sí, yo de repente ahorita dije, hoy por la mañana, mientras iba conduciendo dije, ya estamos en junio. O sea,
Y yo recuerdo que acabo de tener la cena de Navidad y que mis hijas estaban aquí recién venidas. Y ya estaba en julio. Entonces me puse a pensar en esa teoría y dije, bueno, pues ya se me va acercando más el día. Ahí va. Pero- Solo quería porque lo dijiste, porque lo acabas de mencionar. Pero ¿todo bien en casa? Sí, todo bien. A ver. No digo, pues sí. Los papeles ordenados. Sí. Todo Avísame. Eso está completamente Las cuentas ordenado. de banco necesitan tener los beneficiarios Ay, correctos, nombres completos, bien escritos. Ahí te Validen hace una eso, por pregunta. favor. Ya va entrando, Sí, ¿ves? Ya va sí. entrando la Validen parte eso, financiera. es importante. ¿Puedo dejar a Max de beneficiario? Es una pregunta que siempre he tenido. Es decir, ¿qué pesa más? ¿El estado familiar o a quién quiera yo dejar de beneficiario? A quien quieras dejar, solo que tendría que llevarme esa consulta legal para ver si en este país puedes dejar a tu mascota. Sí. Ujú. Pero, ¿Qué pero, persona? O sea, conozco Había un famoso, quiero dejar ¿no? a Que... José Alfredo, pero él no tiene consanguinidad conmigo. no hay problema. Ah, pero eso sí lo puedes hacer Sí, claro con que sí. personas. Sí. Pero con animalitos, creo que dejas a un apoderado Sí, de ahí para él, sí. vea. Algo así es la onda, Así ¿verdad? funciona, así Ajá. al menos ha funcionado en otras partes. Yo no he tenido ningún caso todavía. Ok. Tengo que preguntar por mi causa, si sigo solo teniendo 3 perros. Pero, ajá, ¿Quién se va a pelear? está bien atender, mira. Porque Tengo es que- que ya son perrijos, No, perrijas, sí. ¿no? Entonces No, ya claro. tiene que quedar, vea. Pero entonces, regresando, fue cuestión de meses. ¿Cómo solucionaste eso? Bueno, primero era, ya no estoy cómoda, o sea, ya esto no me está gustando, tengo que ver qué voy a hacer, necesito entender qué voy a hacer, o sea, si es el momento de decir, basta. Pero como toda una guerrera, luchadora, mentalmente era, no, ¿cómo va a ser que voy a perder contra esto? No. Y ahí sale tu ego a relucir. Pero una de las cosas que yo he valorado muchísimo donde estoy es que no solo ha sido una formación de mi posición como tal, es una formación también de persona y tuvimos alcance a tener talleres, a tener algún seminario, a tener, que así también conocí aquí a mi estimado, ¿verdad? Coach Mike y justo teníamos ese día, un taller de tema de inteligencia emocional, manejo de emociones, y entonces voy, me siento y empiezo. Y la primera cosa yo, esa soy yo, anotado, ¿verdad? Esa soy yo, otra vez, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Esa soy yo. Y justo me recuerdo perfecto que fue porque descubrí que entró en mí el miedo de, ¿y si me quitan? ¿Y si me quitan por maltratadora? ¿Y si ponen eso en mi currículum? ¿Y de dónde voy a conseguir otro trabajo? Dios mío, ¿qué va a ser de mí? Mi carrera profesional se va a acabar, acabo de empezar. Y bueno, se imaginarán toda esa conversación. Y entonces hacen una pregunta que dice, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sería lo peor que te pasara así? O sea, ¿qué sería lo peor que te pasara así? Y cuando anoto la pregunta, en ese momento emocionalmente no estaba preparada para contestarla. Me fui manejando porque de donde está la parte central hacia donde yo vivo son como 2 horas y 2 horas y media más o menos en tráfico, y si no es que un poquito más. E interiorizando y dándole la vuelta, ¿verdad? A la lavadora mental. Y bueno, llegué a mi casa y dije, ya basta. El siguiente día me senté en el escritorio, me recuerdo perfecto esa escena. Me sento en el escritorio, me senté, puse el libro, o sea, la libreta de anotar y dije, ¿qué es lo peor que me pasa si me quitan? Por primera vez lo estaba diciendo en voz alta, porque no lo había estado diciendo en voz alta. Entonces, cuando lo digo en voz alta, dije, ¿y qué va a pasar? Nada. O sea, sí, el conocimiento me lo llevo, la personalidad me la llevo, las manos, el cuerpo me lo llevo. O sea, yo me voy, salgo por esa puerta y yo me voy con las capacidades. Entonces, no va a pasar nada. Voy a tener otra oportunidad de empezar con lo que ya aprendí, con lo que no debería de, pero no puedo seguir perdiendo mi identidad. No lo vale. O sea, no lo valía. Entonces, ahí
dije, ahí fue como, ¡cachín! ¿Verdad? Se alumbró y dije, "Ay, ya no, porque te juro, mi línea creativa se había muerto, mi intención de equipo se había muerto, o sea, no era yo. Y cuando me pasa eso, dije, este es el momento de hacer un cambio, ya no más. Y aquí voy a descubrir si puedo continuar aquí, o sea, al final sea yo la que decide mejor irse porque no me ajusto. Pero no, fíjate, fue súper genial, hicimos un cambio, hablé con el equipo de manera bien sincera, Bien auténtica. bien auténtica, los senté a todos y les dije, miren, eso está pasando, creo que necesitamos trabajar juntos, este barco nos pertenece a todos, o sea, pero, ¿cómo te digo? Empoderada, con sinceridad. Yo creo que cuando tenés que hablar con las personas, o sea, sé tú mismo, que es lo que yo había perdido. Y bueno, de ahí, no te puedo decir color de rosa, siempre hay un montón de cosas que afrontar, pero hice como un primer descubrimiento para mí. Y creo que de ahí, ya llevo como 1000 creos, ya se dieron cuenta. O sea, mi muletilla favorita ha sido creo. ¿Lo descubriste aquí o ya lo sabías? No, lo acabo de descubrir porque me estoy escuchando. Eso es lo bonito de escucharlo y decir Sí. en voz alta. Así es, ya lo voy a borrar. Bueno, y ¿en qué estábamos? Es ser auténtica con Ah. las personas, eso es lo mejor que le puedo recomendar a la gente. Sí, sean auténticos. Si hay que cambiar, hay que cambiarlo. O sea, también hay que aceptar cuando la regamos, hay que aceptarlo. Y Que no no, ha sido color de rosa, ¿crees que siempre han habido zipizates después de eso, me imagino? siempre, porque O sea, no es que cambiaste y ya desde ese momento ya soy otra, ya no pasó nada más con el equipo. no, claro que no, porque primero aquí se ocupa mucho el dicho, y estos dichos que se quedan marcados con negrita y mayúscula de créate la fama y échate a dormir, ¿verdad? Entonces, Los dichos son programaciones, Ujú. son puras programaciones y que se queden en negrita es una impronta, es decir, te queda y lo haces una creencia y Ujú. al ser una creencia lo actúas en base así a eso. es. Hazte la fama y échate a dormir. Por mucho tiempo me lo dijeron a mí y por mucho tiempo yo lo creí. Hazte Igual. la fama y échate a dormir y es como, y yo puedo ser quien yo quiera, pero por mucho tiempo también me afectó. Me afectó en mis estudios, me afectó en mi forma de pensar. El sábado escuché La oveja negra de la familia. Ah, Y apunto. hoy puedo decirlo con total confianza y decir que tiene que ser negra. Sí soy, Ajá, pues sí. sí soy. Es diferente a las demás. y me encanta. Y es Y lo genial. disfruto. Pero en mis tiempos, ser la oveja No, negra tenía claro. una connotación también. Todavía la tiene, porque esa persona Todavía. cuando lo dijo con la connotación de eso es malo. Es Yo malo, dije, es negativo. es Si genial supieras. es genial ser el villano. Es genial ser el villano en una historia. Con José Alfredo tenemos la creencia de que si vamos a ser villanos, pues seamos los mejores villanos que nos toque hacer. Y entonces por ahí va. Otra pregunta. ¿Con tus jefes has tenido algún tipo de crisis? ¿Y cómo lo has resuelto? Fíjate que yo he tenido una bondad de tener muy buenos jefes, la verdad, no puedo decir. Cada persona con su personalidad, ¿verdad? Con su emocionalidad, pero la verdad que he tenido una bondad. Eso también ha sido parte de que me mantenga estos 11 años, ¿verdad? Que ha sido un acompañamiento. Ellos me dieron la oportunidad, honestamente, porque en otros momentos, aunque usted esté dando muy buenos resultados, pero está teniendo problemas de personal, se va. Pero lo que hicieron fue sentarse conmigo, decirme, Karen, esto está pasando. Me dieron la oportunidad de dar mi punto, ¿verdad? En ese momento de decir, sí, pero hay una explicación de mi lado también. Y luego me recomiendan un libro de inteligencia emocional, ¿verdad? Que fue mi primera lectura de ese tema. Y luego también monitorear, ¿verdad? Entonces creo que he tenido muy buenos líderes, muy buenos mentores. Y no quita que tenga buenos mentores, pero has Pero has tenido tenido- alguna crisis con ellos de
de vos como jefe. Por ejemplo, este jefe o jefa que te retroalimentó en esa ocasión, o no era tu jefe. Que te Sí, dijo, los tres. No, que mire, Link, usted, que por este ladito, hágale. ¿Cómo resolves esas crisis? Porque luego te voy a hacer otro tipo de preguntas que José Alfredo y yo lo hemos hablado. Y de repente quizás los kikis cuando nos miran dicen, pues sí, pero ustedes ya no están trabajando. Entonces, Correcto, qué bueno es que porque es traiga a alguien. la parte laboral a ustedes se les hace muy fácil. Un amigo me dijo, y creo que te conté, que me dijo, es que lo decís desde tu privilegio, me dijo. Y yo, sí, cabrón, del privilegio que yo mismo me forjé, que yo mismo decidí, pero te la compro, es mi privilegio, el cual vos no tenés, así que seguí de empleado. Vea, Gracias, pero- gracias. pero con guante, sí, Gracias, con guantecito anoto a lo ese. maestro blanco, al estilo del maestro blanco. Es que es cierto, ¿no? Y entonces, Sí. justo lo que está diciendo Mike, qué chivo que tú estás dando esos pasos, pero sigues en ese ambiente. Sí. Entonces viene desde ahí esa respuesta, ¿no? Sí. Es que yo, fíjate que no sé si es de personalidad, pero yo trato antes yo tenía la creencia de que yo no sabía escuchar. Decía que me cuesta escuchar porque hablo un montón, entonces me cuesta escuchar, hablo un montón. Pero la verdad es que cuando estaba y me decían algo era, ya lo voy a tomar, yo creo que esto me sirve, esto también me sirve, esto está genial. Y lo aplicaba, entonces intentaba ver esos momentos como la oportunidad de mejorar algo. Si se adapta a lo que me funciona, lo agarro. Si no se adapta a lo que me funciona, pues lo sigo porque hay que seguirlo. O sea, a veces cuando estamos en esta línea laboral todavía perdemos a veces el hilo de que hay una persona arriba y te va a dar instrucciones, pues. Pero lo que pasa es cuando lo personalizas. O sea, te está dando una instrucción de acuerdo a la posición que tenés. Y lógico, personalizar porque es una persona la que lo está haciendo, pero no es contra ti. O sea, no sé si esto se comprende, pero o sea, no es contra Karen, Juliana, o sea, es contra la posición que estás haciendo en ese momento en la organización. Lo que pasa es que hay muy pocas personas Lo que entiendo. aprenden eso. Que no es la persona, sino es la interpretación del personaje que está haciendo. En nuestro video viral, Que serán virales próximamente. Pero el que ya tenemos, ya tenemos uno. Sí, 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 sí. Nuestro video viral, que es donde hablamos del jefe de mierda, que yo digo, bueno, lo han sacado un poco de contexto también, porque como solo es una Un clip. parte de todo el video, estamos hablando de la parte emocional. Y en ese momento yo me había enterado de una persona que ya le había dado derrame porque tiene un jefe de mierda. Sí. Y entonces en cierto podcast también con José Alfredo empatábamos que hay jefe bueno, persona buena. Hay jefe malo, persona buena. En la misma, ¿verdad? Ujú. Hay jefe malo, persona mala. Y hay jefes que son buenos y son buenas personas. O sea, al final la interpretación del papel, del rol, también va acompañada de una personalidad. Entonces, muy pocas personas separan estas dos partes y dicen, bueno, pues como ser humano, 10. Como jefe, puta madre, Sí. sigue aprendiendo. Deja mucho que desear, ¿no? Mucho que desear. Sí. Entonces, en este sentido, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas horas al día trabajas? Ahora reguladas. Ajá. Antes tuve una etapa en la que trabajaba hasta 11 horas. Hasta 11 horas diarias. Sí, sí. ¿Cobrabas esas horas adicionales? No. Eh, Sí, claro que no. Ajá. Y es que hay una creencia también. Eso mismo que te abordó cuando llegaste a tu escritorio, pusiste la libreta y dijiste, me acaban de caer los 20. Ujú, ¿Y si no soy suficiente? ujú. ¿Y si no me pongo la camiseta? ¿Y si no doy la mía extra que ellos quieren?
Y en el video pasado, que si no lo han visto, vean ese video de las herramientas mentales que sacamos de Phil Stunt, que es un terapeuta. Yo le compartí a José Alfredo que yo conozco dos personas, que lo dejaron todo en la banca. Carreras de 30 años. Bueno, una de 8 años, otra de 30 y algo de años. Y un día solo llegaron y me dijeron, gracias. Fíjese que ya no va con la filosofía del banco y es como, puta, y todos los 30 años anteriores. Entonces, yo estoy muy ahora buscando con José Alfredo empezar a impulsar una, pues no sé si filosofía, una corriente de, hey, después de tu hora de trabajo, no deberías de contestar tu teléfono, no deberías de mandar mensajes, no deberías de pensar problemas, no deberías, porque es una relación contractual finalmente. ¿No? Entonces, ¿cómo empezaste a regular eso? Porque decir que antes 11 horas. ¿Cómo empezaste a regular? Sí, lo que pasa es que ha venido como en histórico, ¿verdad? Yo empecé en una posición y luego tuve la bendición, o sea, ajustando detalles y todo lo que hemos ido hablando, de poder crecer, ¿verdad? Entonces, cuando crezco en la organización viene, porque antes no era eso, o sea, cerrás y te vas, o sea, adiós. Pero ya con el crecimiento ya tenés las herramientas en la mano, tenés la herramienta en la casa. Entonces ya la andás para acá, para allá, entonces ya podés hacerlo cualquier hora, entonces se empieza a complicar el tema de ya no alcancé, me voy a meter media hora, aunque sea un ratito, a leer correos, a ver rapidito. Y eso te empieza. Y luego ahí, porque yo estaba a un año de haber tenido el crecimiento cuando viene la pandemia. Entonces, y a nosotros se van a su casa porque estábamos ya en una parte de organización, de ver, y la banca no cerró, entonces había que continuar. Y o sea, era 6 de la mañana, empezar a conectar, empezar a ver, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, no sabía qué cosas iban a surgir ese día, qué había que poner a hacer, entonces a veces era hasta las 11, y justo me tapan, o sea, cambio, pero el Metapan sigue estando en mi equipo, entonces, y justo el primer caso es ahí. Y era acordonado. El primer caso reportado de COVID. El primer caso reportado de COVID fue justo Metapan, entonces empezamos como a ver qué hacer para que la agencia abriera, para ver cómo hacer, para que todo el equipo estuviera seguro, o sea, la parte emocional, no sé qué. Entonces ahí te genera una adicción insana, porque todos los días a cierta hora el ritmo nosotros nos cambió. En el caminito de ahí resulta que hay una reestructura y ya no tenía solo 5, sino tenía 9 equipos bajo mi cargo. Okay. Entonces 9 equipos bajo mi cargo era bienvenido, gracias. ¿Verdad? Okay. Bien. Si ya lo hago con 5, sí, con otros 4. No son nada 9. No son nada 9. O sea, y empiezo a moverme. O sea, moverme del lugar porque vivo, mi casa está en Metapan todavía, estoy en un híbrido entre San Salvador y Metapan, pero me tenía que empezar a mover 2 horas a cada una de los lugares y Dios, ¿verdad? Era cómo voy a hacer, me levanto a las 4, luego tengo que manejar y después de eso llegar a mi casa, no alcancé a leer correos, no alcancé a ver porque la mayor parte de mi gestión está de ahí y era 11 de la noche contestando correos. Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Primero que me empiezo a dar cuenta que estaba quedándome literalmente sola, ¿no? ¿A quién le hablaba? ¿Con quién? Nada, fin de semana estaba. Y adicional, en el ínterin mismo que me está pasando todo eso, estaba en la maestría. No bastándote los 9 equipos, el cordón y todo eso, COVID. También voy a estudiar maestría en ese momento. Es que ya estabas en la maestría. Yo la empecé en febrero 2020. Ok, o sea, justo. Y COVID, ¿verdad? Empieza el siguiente mes, o sea, casi ni celebro mi cumpleaños. Entonces era entre la maestría, entre el cambio, Entonces yo pasaba
15 días conectada literal, porque y ahí también me dio risa cuando dijiste que nosotros le damos un montón la vuelta y hay otro. Yo estudié la maestría en una escuela de España y había una actividad que teníamos que hacer un informe máximo 500 palabras. ¿Se imaginarán? Gran frustración, bo, ¿cómo llego a las 500? El ojo, No. o sea, tic, 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 o sea, ¿Cómo escribo en 500 palabras? Por eso. O sea, ¿por qué tan poquito? ¿Por qué? Ajá, ¿cómo logro resumir todo eso, no? no, y ahora no puede ser, ¿cómo? Y bueno, o sea, 952 por ahí. Lo Sí. subo, no puede subir, Ajá. excede las palabras, Excede pero las palabras. y a borrar, y a quitarle todo el adorno, toda la belleza, todo el muy, Sí. ¿verdad? Todo. Porque ellos igual son al grano y en las retroalimentaciones que te dan es muy bien, faltó esto, trabajen esto, mejoren esto, así. Y no te andan diciendo, mire, por favor, no, es adiós. Yo, qué genial, fue otra cosa que aprendí. Entonces, pasaba, volviendo un poquito que creo que ya me extendí un montón, pero volviendo un poquito a eso, era 2 semanas, porque de lunes a viernes trabajo, fin de semana maestría, luego otra vez trabajo, entonces 15 días totalmente conectada. Así. Y entonces el siguiente fin de descansaba porque me sentía literal molida y luego volví otra vez al ritmo 15 días. Entonces me estaba quedando sola, me estaba quedando sin salud, me estaba quedando sin energía, me estaba quedando sin ganas de trabajar, me estaba quedando... Era un peso. Y entró la queja, que no sé qué y que no sé cuánto y el colmo y esto. Y entonces se apoderó. Era agobiante. Y ahí fue, no, otra vez, esto no es lo que quiero, no es lo que me sirve, no es lo que me gusta, no es por donde me quiero ir. Y había conocido de coaching, ya conocía de coaching desde que lo conocí y desde que esa pregunta poderosa cambió mi momento era para mí, dije, cuán importante es hacer preguntas. Y con el tiempo he pensado de que nos lo quitan de chiquitos porque de chiquitos se deja de preguntar a los niños. Deja de preguntar, cállate, ya no preguntes. Y cuando estamos grandes todos nos dicen, ¿tienen preguntas? Y todo el mundo callado. La escuela también lo quitan porque el que pregunta es tonto. Así es. Se pregunta mucho, no entendió, todos los demás entendieron. Sí, literal. Entonces dije, ¿qué está pasando? Entonces me volví a hacer otra vez esa pregunta poderosa de qué pasa si en este momento decido aventar todo esto al y A la chingada, al carajo, a la mierda. a la mismísima, ¿verdad? Entonces, o sea, dije, no, ya no, ¿verdad? Necesito salud, necesito hacer algo de deporte. Yo siempre he sido bien activa, no estaba haciendo absolutamente nada, o sea, activa deportivamente hablando. O sea, ¿me entendés? No estaba teniendo una vida y no estaba siendo feliz. Entonces estaba haciendo un montón de cosas, pero no estaba siendo feliz. Entonces dije, no, ya no. ¿Llegó un día X o pasó algo especial cuando te cayó ese 20 de ya hasta aquí, puntos suspensivos, hay que empezar a soltar? Sí, claro, me empecé a enfermar, o sea, me Ok. dio COVID. Lo curioso del COVID para mí fue, ya me dio después, ya habíamos pasado 2020, entonces me da 2021, que chistosamente no quería contagiar a mi papá y mi papá me terminó contagiando. Entonces me da COVID, pero a mí me dio como desmayamiento, o sea, como que el switch me lo apagaban y caía. No fue al pecho, no fue tos, no fue temperatura fuerte y como que me apagaban el switch, así. Entonces yo solo decía, me voy a desconectar ahorita, Literal. literal, dormir. Y después me despertaba. Entonces tu cuerpo te habla, te da un montón de señales. Lo que pasa es que estás tan metido en tu nudo, en tu onda ahí que no lo estás escuchando. Entonces mi cuerpo me está diciendo, estás cansada, ya no lo soportás y ya no lo soportamos, entonces bájale porque estás cansado. Entonces me pasa eso y luego a los 2 meses me vuelvo a enfermar
otra vez de gripa, y a mí casi no me... Y ahí sí que me dio, o sea, me dio peor que cuando me hice la prueba 3 veces, porque yo pensaba que era COVID y no era COVID. Horrible, me dio horrible. Ahí sí fue de, ya no lo aguanto más. Claro. Y dije, no puede ser, ¿verdad? No puede ser que todo lo que estoy haciendo no está funcionando, entonces otra vez no estoy siendo feliz y me estoy enfermando. Ok. Mi cuerpo no está reaccionando, me está dando gripa, cosa que casi no me da. Algo está pasando en mí. Ok. ¿Qué le dirías a los kikis que escuchen este episodio acerca de cómo manejar crisis en el trabajo? Con sus colaboradores si son jefes o con sus jefes si son colaboradores. Bueno, lo primero es, no es contra ustedes. Yo creo que sí es importante hacer esa diferenciación. Estás haciendo un rol dentro de la organización. Tenés un rol. Tú sigues siendo tú. Respeta eso, respeta tus valores. No puedes estar en un lugar donde tu valor vaya en contra del valor de la organización, porque eso se va a desconectar. En algún momento lo vas a pagar. Vas a empezar a actuar de formas distintas y no vas a ser feliz. O sea, y nadie te va a querer. O sea, es como, porque perdés tu identidad, no perdés tu identidad. Y la otra cosa, fórmense. Yo les recomiendo, busquen formarse, leer, escuchar este podcast, por ejemplo. Busquen contenido de valor, no cualquier contenido tampoco, porque hay que tener cuidado con lo que ahora con el mundo tenés tanto acceso a tanto que de repente estás escuchando. Estamos en una era de desinformación. Hay tanta información que ya no sabes qué información es verídica o veraz. Así es. Entonces, formate, busca cosas, escuchar cosas que alimenten tu persona, tu alma, que te ayuden a encontrar. No quiero hacer publicidad, pero si en algún momento conoces coaching de verdad, y a una sesión, date esa oportunidad, porque necesitamos formarnos, seguirnos formando, el mundo es cambiante. Totalmente. ¿Qué le dirías a esos jefes tóxicos? No sean como yo. Ah, no, fui tóxica. No. Los van a quitar. Los van a quitar. Van a manchar su currículum. No, porque pregunto esto, digo, porque pues sí hay mucha cultura organizacional hoy en día que no se desconectan, que no le piden a su gente que se desconecte, que tienen a jefes que no son empáticos, que no tienen esa sensibilidad de ir con su equipo, porque al final el equipo le ayuda a conseguir los resultados. Y si es un trabajo en conjunto, dijiste, todos estamos en este barco, el barco nos pertenece a todos, pero hay mucho jefe que todavía no comprende eso, porque una cosa es la formación técnica, habilidades duras, cognitivas, y Correcto. otra cosa son las habilidades del ser humano, ¿no? Para poder conectar. De hecho, yo tenía un jefe, mi último jefe, que me decía, ¿usted cree que todo lo que lee se puede aplicar? Y yo en aquel momento decía, sí se puede, si está escrito se puede aplicar. Hoy, 12 años después, digo, sí, tenía razón, yo no quería entender que lo cognitivo no necesariamente tiene que ver con la parte del ser. Entonces, ¿qué tips le darías a estas personas un poquito tóxicas? Bueno, primero, bájenle 2 rayitas. O sea, bájenle 2 rayitas. Están ahí, pero recuerden, si no hay un equipo, no hay un jefe. O sea, a veces olvidamos eso y cuando llegamos a la posición, respéteme, ¿verdad? Yo mando. No. O sea, si no tiene un equipo, no existe el jefe. Eso es para mí, o sea, para mí es así, ¿verdad? Porque ¿quién vas a liderar? ¿A quién le vas a dar órdenes? ¿A quién le vas a dar instrucciones? No existís. Entonces sí tenés un rol bien importante. Por eso decía antes, el rol viene con una palabra que dice responsabilidad. Estás siendo responsable de las personas que están contigo en tu equipo para que estas personas crezcan. Y, o sea, si estás siendo tóxico, también evalúa qué tipo de equipo estás teniendo, porque eso es lo que estás atrayendo. Entonces yo diría, bájenle la intensidad.
fórmense, es importante hacerlo. Y luego necesitas el equipo para ser el jefe. O sea, necesitas al equipo. Ajá. Y para llegar a los resultados necesitas al equipo. O sea, es un... Y claro, con todas las demás, por alguna razón están donde están, ¿no? También tienen toda esa capacidad. Entonces no la pierdan en el ego. O sea, también bájenle un poquito al ego. Sí, genial que me digan el súper yo soy, pero bajarle un poquito al ego. Ok, muy bien. Me acaba de dar así 3-4 tips para eso. ¿Algo más, Miss Karen? ¿Querrás compartirnos? ¿Algo más que querrás preguntar? Espérame, la sección no solicitada Bien. de recomendaciones que no nos han pedido, pero igual... Y en nuestra sección de recomendaciones no solicitadas. Hoy la da la invitada. Me quedé con la duda. Dijiste que te llegó a ti un libro de psicología. ¿Sí? Ahorita que nos estabas contando que cuando estabas en todo este proceso de crisis y demás, llegó a ti un libro de psicología. ¿Cuál fue? ¿En la adolescencia? No, creo que ya cuando estabas liderando al equipo. De inteligencia emocional. De inteligencia emocional, correcto. ¿Cuál fue? Fue justo inteligencia emocional. ¿El de Daniel Goleman? El de Daniel Goleman. Ese. Ok, ese listo. fue. Entonces, Kiki, ya saben, recomendación no solicitada, Daniel Goleman, Por aquí, ¿ya? en alguna Inteligencia parte. emocional. Sí, aquí sale, cuando en estamos en alguna la mesa. alguna Cuando parte sale en la aparece. mesa. Y ya. Entonces, inteligencia emocional de Daniel Goleman, Sí, entonces. sí, Ese fue ese. mérito fue el que llegó. Fue ese. Y en la adolescencia, porque decías que también tú consideras válido que hoy por hoy se pueda leer. O sea, si lo leíste allá hace un par de ayeres, ¿verdad? Pero hoy por hoy todavía los adolescentes. ¿Cuál era el que te recuerdes? Sí, leí Juventud en Éxtasis 1, Juventud en Éxtasis 2, que te da un paso a ese amor, ¿verdad? Y el primerito fue La Fuerza de Chesid, Okay. se llama, esos son de Cuauhtémoc Sánchez, que te dan como ese amor fantástico que crees que tenés en la adolescencia, pero te das cuenta que has idealizado algo. Bueno, ahí les di el spoiler, entonces, pero... Aquí siempre damos spoiler, así que no te preocupes. Así que igual, recomiendo para adolescentes que puedan leer esos libros que te van dando un poquito de información y educación. Muy bien. Perfecto. Y bien, Kikis, pues de verdad que ha sido una enorme enseñanza estar escuchando a la coach Karen Juliana, porque ella también está certificada como coach. Y no nos cabe duda, yo conozco su trayectoria dentro de la banca y sé que es una persona que se entrega al 300% a sus proyectos, a sus equipos y a sus ideales y objetivos. Así que nada, nos vemos en un próximo episodio. ¿Algo antes de despedirnos? Nada, estamos bien. Nos vemos en un No sé, te próximo. falta tu Sí. parte. Sí es cierto. Es que siempre me deja la parte youtuber a mí, fíjate. Y a mí se me olvida completamente. te está Algún pegando día, con el pie, ¿oh? sí, algún día lo voy a anotar bien. Sí. Kiki, compartan. Dejen sus comentarios. Saluditos a Juliana para que los conocen también, vea. Sí. Para que le crean que sí vieron el episodio. Porque yo ya no estoy creyendo esa parte, fíjate. Sí. Que fuera de redes me dice, sí, te veo, sí, lo vemos. Y les pregunto cuál episodio, no saben cuál decirme. Entonces, mejor dejen el comentario, ahí sí me voy a dar cuenta que por lo menos se metieron, ¿verdad? Así Al es. canal. Y síganos en todas nuestras redes como Crisis y Oportunidades. Ahí los tienen. Así que la campanita también, que esa sigo sin entender para qué sirve, pero usted púchele porque suena bonito, ¿verdad? Te Cuando va a le puche. notificar, te va a notificar. Vaya, listo. Bien, Kikis. Mil gracias, Kikis. Gracias por estar conectados y recuerden, el primer paso no te lleva a donde quieres, pero sin duda te saca de donde estás. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto, Kikis. Bye, Kikis. Bye. Kiki, Nice. Shiu. Me parece. ¿Ya le pasó la presión, hija? ¿O todavía no? No, ya, después Ah, de los vaya. 15 minutos sentí que... Vaya. ya. 15. Como a los Santo 10 de Dios. ahí va. Voy aquí, muy bien, sí. Por mi principio. Ajá.
Y ya cuando empieza a... Ya, yo les dije, por eso, denme un corte. Porque... No, hombre, aquí mejor. Mientras más sueltan la lengua, mejor. Nos gusta. Ahí va, ya ves. Ya. ¿Tu primer podcast, decís? Mi primer podcast. ¿Cómo te Me sentís? siento súper emocionada, la verdad, les agradezco un montón la confianza. No, hombre, La a vos. confianza de compartir este momento con ustedes. A vos. Solo es una invitada porque trajimos a Gran Caber. ¿verdad? Sí, lo Al escuché, Fer. claro que sí. Luego, ahí estaba mi síndrome del impostor atrás. O sea, después de enfermedad, ¿qué vas a ir a decir? La gran trayectoria, todo. O sea, Se habla bien chivo, bien.